Los países C2 tienen mejor salud y menos gasto sanitario. Así que ya podemos decir que dos países que son fronterizos, que son Alemania y Holanda, ya podemos decir que este tendrá menos gasto y más salud. O al mismo gasto más salud. Y los dos son tipo Bixmar. De seguridad social. ¿Qué país he dicho esta mañana que era Bixmar de los 4 que he puesto de ejemplo? Costa Rica. Yo nunca explico ejemplo como Alemania. Alemania es un pésimo ejemplo. La salud de Alemania es muy mala. Los países del mundo que tienen peor salud son Estados Unidos, Suiza, Alemania, Francia, salud. Aunque se califique muy bien el sistema sanitario, salud. Lógico. Quieren tener más autonomía individual, lo pagan con vidas. Es que ese es el trade-off. ¿Cuándo empleé yo la palabra trade-off el primer día? ¿Al hablar de qué? Coste-oportunidad. Trade-off. Trade-off es elegir entre una cosa y otra. Si yo elijo autonomía absoluta, yo no quiero sistema sanitario ninguno. Quiero pagar de mi bolsillo. Out of pocket. Todo. Eso se paga con más salud, menos vida. Más dinero. Si uno quiere libertad en el sentido de... Bueno, pues tienes libertad, pero no puedes tener salud. Son incompatibles, ¿no? Por lo menos hasta ahora. ¿Se entiende? Sí. Entonces, los alemanes son tontos. Bueno, no tan tontos. Los alemanes ya están pensando, lo he puesto con puntos suspensivos, a cambios que van a C1. A C2. Por ejemplo, Canadá lo pongo aquí, menos Canadá, Ontario. ¿Cómo se llama el que haya un ejemplo en Canadá? Efecto senda. Efecto senda. Ontario está haciendo efecto senda. De todas maneras, los canadienses son muy listos. En Canadá, entonces, ya sabemos, Fernanda, que hay acceso directo a cualquier especialista. ¿Sí o no? ¿Sí? Si no hay filtro, ¿se entiende? Si no hay filtro, hay acceso directo. Donde no hay filtro, hay acceso directo a los especialistas. Canadá, Bélgica, Alemania, Suiza. ¿Se entiende? Acceso directo a los especialistas. ¡Ah! Los canadienses son tontos. No muy tontos. Los canadienses hace mucho tiempo que tienen un pago distinto por acto al especialista según reciba al médico a través del médico general. Un pago diferenciado. Si el especialista recibe directamente al paciente, el acto vale X. Si el especialista recibe al paciente después de haber pasado por el generalista, vale X más 7. ¿Quién enseña al paciente lo importante que es el médico de familia? El gobierno no se preocupa de enseñar a la población la estrategia de salud de familia. Aquí en Brasil se puede hacer. En España lo hizo una gerente excepcional que está viviendo por Brasilia, que se llama Olga Panet. En el sistema público en España, idéntico a SUS, puso un incentivo a los especialistas según la calidad de los informes que mandaban a los generalistas. ¿Se entiende? Según el contacto del especialista con el generalista. Y los especialistas empezaron a ser amables con los generalistas. A linguagem. Aqui no Brasil existe um plano de saúde que ele está incentivando o paciente, por exemplo, ele paga o coparticipação.
paga um percentual em cima de qualquer consulta que ele vai. Se ele vai esse médico vinculador, geralmente é um generalista, ele não vai pagar a coparticipação. Então, tudo que o vinculador pedir, ele não vai pagar nada, só vai pagar a mensalidade. Se ele for para qualquer outra especialidade, ele vai pagar um percentual sobre aquilo. Algo parecido tiene el CASI. Ojo con CASI, ¿eh? El equipo de CASI no tiene enfermera, no tiene agente comunitario. Y está diciendo lo que determinada población quiere. De facto, el equipo de CASI es médico y técnico. No hay agentes comunitarios. Y hay una enfermera de apoyo. Porque si las enfermeras crean problemas, pues lo más cómodo es fuera las enfermeras. ¿O no? ¿Qué conté que pasó en Eslovenia? Eslovenia, un país pequeñito, Italia, Trieste, Alpes, sin sangre. ¿Qué conté que pasó en Eslovenia? Eslovenia... Eslovenia, que era comunista, estaba aquí. Y Eslovenia, por Igor Svat, en vez de saltar ahí, todos los países del este de Europa, todos los países comunistas, ¿a dónde saltaron después del comunismo? Estaban aquí. ¿Dónde creéis que fueron? ¿Dónde querían ir todos? Todos querían ir a A. Todos querían ser como Estados Unidos. Libertad absoluta después de represión absoluta. Alguno lo intentó unos meses, ¿eh? Casi bancarrota. Y el siguiente ejemplo, si no es Estados Unidos, en la Europa del Este, ¿cuál es? Alemania. Rusia lo odian. Yo conozco un poco de ruso. Y cuando intenté hablar ruso en Bulgaria, casi me matan. Porque en Bulgaria quieren oír cualquier idioma, incluyendo portugués, antes que ruso. Porque los rusos los han tenido encima. ¿Sí o no? No, el ejemplo es Alemania. Luego, ¿dónde está la República Checa en este momento? República Checa. ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿En C1 o en C2? C2. C2. ¿Dónde está Eslovaquia? C2. ¿Dónde está Polonia no rural? C2. C2, no, C1, perdón. Sí, ahora entiendo las caras. C1, pero estábamos aquí arriba. Todos han copiado Alemania. ¿Por qué Japón está en C1? Perdón, ¿Japón está en C1? Usted está sonriendo demasiado. No sé si está entrando en el sueño o en un estado de beatitud. ¿Por qué Japón? ¿Tú crees que Japón está en C1? ¿Me crees? ¿Sí? ¿Por qué? Muy bien. ¿Por Alemania? Porque Japón salió literalmente de la Edad Media en el siglo XIX, en 1868. Japón tuvo Edad Media lo de los samuráis, esas películas de samuráis. Eso fue cierto hasta hace 150 años en Japón. En Europa fue cierto hace 500 años. Japón, la Edad Media duró. Pero cuando Japón sacó la cabeza, el país desarrollado científico del mundo era Alemania. Entonces Japón está donde Alemania. Yo te digo, el médico general alemán tiene alta tecnología en su consulta. Tiene tomografía axial computarizada de 64 cortes. ¿Y el japonés? También. Si tú vas a la consulta de un médico japonés, te mueres a ver la tecnología que tienen allí. Todo tipo de intervenciones, todo tipo de cosas. ¿Y en Japón habrá acceso directo al especialista? Sí. ¿Se entiende? Podemos deducir bastantes cosas. No hace falta aprenderlo de memoria. Não tem lista, não tem papel filtro.
Ahora entramos en ese detalle. ¿Esto ya ha quedado absolutamente claro? Sí. Todos los países, cuando Canadá pone ese pago diferencial al especialista, está saltando un poco aquí. Sí. Está quitando libertad. Sí. ¿O no? Sí. ¿Qué ha hecho Francia? Lo mismo. Francia, en el texto Mercedes y mío de European Best Practice, Francia en el año 2002-2004 ha empezado a introducir pago diferencial al especialista. La libertad francesa, como es fraternidad, libertad, igualdad. No vamos a ser como el Reino Unido ni Holanda. Bueno, pero pago diferencial al especialista. Una. Dos, el médico general francés que acepta la atención continuada a un paciente complejo con multimorbilidad recibe un pago distinto por acto. Está creando de facto una lista. Porque yo como médico general, si tengo a Bruno con diabetes, esquizofrenia, cobro más que si tengo a Bruno con diabetes. Luego yo voy a empezar a querer los pacientes complejos y que vengan siempre a mí de referencia, porque así cobro más. El gobierno francés, además de pagar más, te da unas instrucciones de cómo tienes que tratar a los pacientes complejos. Porque a chance da longitudinalidade de se manter diminui e o atendimento pontual fica Pero muito intenta mantener, Francia está forzando una lista sutilmente. Sim, na lista sim. Alemania está intentando hacer lo propio. Yo puedo ir a cualquier médico general y a cualquier especialista, sí. Pero si cambias de médico general y vas a otro distinto en el trimestre, pagas 20 euros. Y si vas al mismo, no pagas nada. Se está creando una especie de lista funcional. ¿Se entiende que todos los países del mundo están intentando venir aquí? De hecho, ¿qué es lo que llamamos Health Maintenance Organization en Estados Unidos, en California? Health Maintenance Organization. Una muy conocida se llama... Kaiser. ¿Cómo? Kaiser. Sí, señor. Kaiser. Esto. El paciente en Estados Unidos acepta restricción de libertad y paga por capitación a costa de pagar muy poco. Y claro, los norteamericanos quieren mucha libertad. Son todos los ricos. Los que no son tan ricos empiezan a pensar que más vale menos libertad y mejor servicio. ¿Se entiende? ¿De dónde vienen las HMO? ¿Por qué aparecen en Estados Unidos? Hombre, lógico. Por la inmigración de obreros reprimidos socialistas comunistas al final del siglo XIX, principios del XX, a Estados Unidos. Ellos ya, con los clubs ingleses, estaban pagando per cápita. ¿No lo expliqué? ¿No expliqué el otro día que los clubs ingleses a final del siglo XIX empezaron con pagos per cápita? Los llevaron a Estados Unidos y luego ha ido creciendo hasta convertirse en un negocio. No viene de la nada. Las cosas vienen de algún sitio y si nosotros trazamos, podemos imaginar. A mí me encanta imaginar. En ciencia. Es muy bonito y está muy desprestigiado. A mí no me darán el premio Nobel, pero a Einstein le dieron el premio Nobel en definitiva por un ensayo imaginario, por una investigación imaginaria muy popular entre los que son de verdad científicos. Los científicos físicos hacen lo que se llaman experimentos imaginarios. ¿De acuerdo? Que necesita una pizarra. Y Einstein pensó en un experimento imaginario que es ir sentado al lado de un rayo de luz. Y le dieron el premio Nobel, porque inventó la teoría de la relatividad. Pero se basó en un experimento imaginario. ¿Se comprende? Esto está absolutamente despreciado.
Y cuando tú escribes algo, enseguida te dicen ¿dónde están los datos? ¿Dónde están los pacientes? ¿Dónde están los números? ¿Dónde está la estadística? Como si la estadística fuera ciencia. La estadística no es ciencia, es basura. La mayor parte de la estadística es falsa, la gente lo maneja, no tiene ni idea. Mienten. Hacen las hipótesis después de ver cuál da una P. Y entonces hacen la hipótesis. Están mintiendo. La hipótesis tiene que ser antes. Y si no, todo lo demás no tiene ningún interés, aunque salgan 5 P's. Ningún interés. Y sin embargo la gente pone SPS, ¿no? Vamos a hacerle ¿cómo llaman? Una regresión logística de Poisson. Es característico de la clase alta. Basura, por eso yo llamo Nixon. No tiene ningún interés. Y sin embargo los experimentos imaginarios, eso no tiene ningún valor científico. Bueno, hemos dejado ya claro la vivencia de la enfermedad, hemos dejado claro estos métodos, hemos empezado a explorar lo que es casi, ¿cómo lo llamáis vosotros? Casi un privilegio cuando me hablan de sistema único universal. Para el Banco do Brasil, para Petrobras, ¿para quién es el sistema? Y dijimos que los que están en D termina siendo sistema pobre para pobres. ¿Se entiende ahora ya? Como con D solo podemos empezar a... Bueno, pues vamos a ir, Angélica, antes de que me vayáis a la entrevista, a C. ¿Vale? Y a esa parte que a ti te parece tan mágica, que es C2. ¿Vale? Ué, cambió? Cambió. La posición de ser un C2. Fue para cima. ¿Y qué es? Sois como los niños. Yo, a mis nietos, yo tengo, lo he dicho, ¿no? Yo tengo el don de la palabra. ¿Sí? No tengo el don de la música, no tengo el don, no sé, de la escultura, no tengo ningún don, soy un inútil para todo. Como y me mancho, o sea, un asco de hombre. Yo no sé cómo Dios me deja existir. Pero bueno, me dio el don de la palabra. Entonces mis nietos enloquecen conmigo, porque claro, ellos me dicen, cuéntanos una historia, abuelo. Y yo pregunto, ¿de la Edad Media o del futuro? De la Edad Media. ¿Quién quieres que participe? Ah, pues mi papá, mi amigo de la escuela. ¿Quién quieres que sea el héroe? Ah, pues... Y entonces yo cuento una historia. Pero al día siguiente pretenden que la vuelva a contar. Soy incapaz. Porque no tengo el don de la memoria, ¿no? ¿De acuerdo? Así que, gracias porque no tengo don de la memoria. No se pueden tener todos los dones, sería un abuso. O governo, ele está dando incentivos agora, até uma coisa doida, né? Porque já existe a atenção domiciliar do PSF, e agora está criando um programa de atenção domiciliar, que é mais ou menos o que já existe lá no Estado, não sei como é que está nos outros. Existe um programa de internação domiciliar, que é ligado ao hospital e não ligado à unidade de saúde. Pero de eso hablaré. Pero ya esta mañana he sentado la base teórica. Eso es claramente síndrome del barquero. Eso es el hospital aplastando, desplazando la barrera a la atención primaria. Y destruyendo salud y aumentando gastos. Obvio. La decisión del gobierno de introducir atención domiciliaria está desplazando la barrera. Ya hablaremos de eso. No, ahora estamos con C1, que tengo que darle un capricho a Angélica. C1 se subdivide y la subdivisión es muy importante. C'1, C'2, 1. Sí, no, es que... No, si quieres saber... É que um tá migrando pro C2, o outro tá lá ainda. Entonces ahora ya vamos a tener en grande solo C1', C1, 2'. La diferencia tiene que ver con la brutalidad del cumplimiento de la ley de cuidados inversos.
En ambos, libre acceso a especialista, libre acceso a generalista. ¿De acuerdo? Con las matizaciones de que Alemania, Francia están cambiando. Pero hay una diferencia sustancial. Aquí, pago por reembolso. Pago por contrato. En ambos, pago por acto. Y libre acceso. Yo libre pondría indiscriminado acceso, porque libre es positivo. Sí, la ultraderecha, el Tea Party, continuamente habla de libre y de libertad, y hay que intentar no utilizarlos. Acceso indiscriminado, que es una palabra que suena mal, a especialistas. ¿De acuerdo? Esto es común a los dos. Pago por acto y acceso indiscriminado al especialista. Pero en C1' pago por reembolso. ¿Eso qué significa? Que yo voy a ver a mi médico. ¿Notáis? Buenos días, me duele la garganta. Eso no es nada. Son 50 euros. Y me da una factura y luego yo voy al sistema sanitario, la factura. Y generalmente no me devuelven 50 euros, me devuelven 45. Hay un copago. ¿Se entiende lo que es pago por reembolso? ¿Cuándo tendrán los médicos en general más pacientes? ¿A primeros de mes o a último de mes? Primero. Y el primero de mes será más corto para los ricos o para los pobres. Los pobres. Los pobres tienen un primero de mes muy corto, 2 o 3 días, después ya no pueden ir. ¿Se comprende? Por eso yo decía el otro día... nem podem ir, dependendo do quanto ganham, nem podem ir. Porque às vezes gasta mais do que ganha já. Isso também, água, luz, quem aluguel, decide esse valor? Lembra que a gente falou sobre isso também? ¿Cómo? Quem define o valor? El gobierno. El gobierno establece un contrato con los médicos. Por os dois lados. Sindicatos, colegio de médicos, establece un valor por cada acto. Habíamos dicho cuál... Un momento, es muy importante. ¿Cuál era la corrupción del salario? ¿Qué podían robar los médicos pagados por salario? ¡Minutos! Millones de minutos se roban en este país. ¡Millones! ¿Qué puede hacer el pago por capitación? ¿Cuál es la corrupción? Retorno. Você dizer que vai fazer fez uma coisa e não fez. Elegir pacientes saludables, descremar tu scream. ¿Cuál es la corrupción del pago por acto? Hacer los actos que se pagan. Uno de los problemas de Estados Unidos, del sistema de información, es que en Estados Unidos, y aquí también, no se paga atender a un paciente por fiebre. Muchos pacientes que yo tengo, ¿qué tienen? Fiebre. Então, na verdade, nesse caso, é que você pode acabar não fazendo o ato que você de fato foi pago. Y además se mienten, insisto. En Estados Unidos, los médicos tienen computador hace 40 años. ¿Para qué? Para cobrar. No tienen enfermera, pero todas las tardes va un especialista que les aconseja qué diagnósticos poner que se cobran más. Nadie tiene consulta por fiebre, porque eso no se paga. La fiebre se transforma en neumonía, en gripe, en lo que se pague. Hay que inventar porque si no, no se come. ¿Se entiende? La perversión del pago por acto no es hacer más actos, que sí, sino sobre todo hacer los actos que más se pagan. Então, se quiser fazer o preventivo anual, que se paga por exceso, se paga. Ao invés de fazer, vai ser pago. Vai. Y te lo hacen, lo quieras o no lo quieras. Ahora lo tenemos. Pero hay un contrato por el que se decide qué precios tiene. Y además ese contrato suele ser favorable a los especialistas. Porque no tengamos duda, ¿dónde es la atención primaria más fuerte? ¿En C1 o en C2?
C2. ¿Dónde se publica más, se hace más investigación? ¿En C1 o en C2? ¿Pero es obvio o no es obvio? Si a mí la sociedad me da el poder del monopolio de primer contacto, yo me creo importante y hago investigación. Si a mí me considera lixo, basura, eliminable, que te tengo porque tengo que tener, yo no hago investigación porque yo soy lixo. El lixo no investiga. No estoy hablando de broma, hay datos que lo demuestran. No son hipótesis. Se eu estou com tosse há 30 dias, eu quero ir no pneumologista direto. Não tem porta de entrada, não tem papel filtro, não tem... Los epidemiólogos. Eu não tenho, né? Acesso direto. É um acesso direto. Ela vai ao pneumologista. Eu escolho que nem umas particulares instituições, né? Mas se passar pelo generalista, o especialista ganha mais, é isso? Depende, em algum lugar. Eso ahora está cambiando. Pero está introduciéndose muy poco a poco. Mas, Juan, No he entendido lo de epidemiologista. ¿Por qué ha empleado la palabra neumo. ¡Ah! ¡Neumo! Es que estoy obsesionado con los salubristas, con los sanitaristas. Claro, tú puedes ir directamente al neumólogo, tú puedes ir directamente al nefrólogo, tú puedes ir directamente al neuroradiólogo, tú puedes ir directamente a quien te dé la... Cuantas veces quieras. É muito caro. Ou preciso hablar, Juan. Não, porque 30% das vagas é para medicina geral, mesmo na França e na Alemanha. Não se encontra pneumólogos tão fácil como aqui no Brasil. Isso é verdade, Juan. Naturalmente Brasil no está aquí. Não. Brasil está claramente en Estados Unidos. Esse pedaço não acho. Con lo cual, en Estados Unidos hay miles de especialistas. Pero na França e na Alemanha não tanto. No, claro, porque es una opción. Es que detrás de esto, insisto, hay una opción. Juan, yo hablo... Es toda la sociedad. Momento. Cuando Brasil está decidiendo que donde se está bien aquí, está eligiendo muchos especialistas. Yo tengo que esperar muchísimos más especialistas aquí que aquí. Porque aquí siquiera hay un cierto control. Hay un acuerdo social que es mejor la financiación pública. Aquí hay piedad. Aquí hay egoísmo inteligente. Quiero pasear sin que me secuestren. Quiero pasear sin que me contagies la tuberculosis multiresistente. Aquí no, aquí hay egoísmo brutal. Sálvese el que pueda. Y eso significa mucho más especialistas. Mucho más concentración de los médicos alrededor del dinero. Obvio. Lo vamos a hablar esta mañana. Volvemos. Porque ¿quién está en C1? Muy pocos países del mundo. Francia, Bélgica, Luxemburgo, que son 400.000 habitantes, como Islandia, Mónaco, que son 40.000, Andorra, que son 40.000, y cantones franceses de Suiza. O sea, quien está es Francia. Porque son Francia y sus satélites. ¿Se entiende? Francia, Bélgica, Luxemburgo, Mónaco, pero Mónaco es una ciudad, son 40.000 habitantes, 20.000. Andorra es un valle, otros 20.000, 30.000. Y cantones franceses, cantones son provincias, son counties. Franceses de Suiza, de habla francesa. Consecuencia publicada en el American Journal of Public Health. Francia tiene cobertura universal. En principio todo el mundo, ¿se entiende? Gastan más del 50%, bastante más. 70-75% público. Pero hay reembolso. Hay que poner el dinero. Francia ofrece el aborto provocado voluntario después de pruebas de sangre, la triple determinación y la nuca del niño, aquellos casos sospechosos de síndrome de Down
en las primeras 12 semanas, se ofrece gratis aborto voluntario. ¿Se comprende? Independientemente del planteamiento moral de cada uno. Es un hecho. Francia lo ofrece. Y lo ofrece gratis al 100% de la población. Estudio en París. Los pobres tienen más hijos con síndrome de Down. Interpretación del Tea Party. Claro, porque están degenerados. Interpretación real. Los pobres no pueden pagar el reembolso. Y lo pagan con hijos de síndrome de Down. No está mal el precio. En un sistema de cobertura pública. ¿Se comprende? Los pobres están pagando impuestos. Menos que los ricos. Pero los impuestos de comprar la leche, pagar la electricidad, llamar por teléfono, proporcionalmente igual que los ricos y proporcionalmente mucho más. Para que las mujeres ricas no tengan niños con síndrome de Down. Y eso sí, se lo merecen por pobres, porque son lichos. ¿Se comprende lo que es el pago por reembolso? Es brutal. Y además, al médico le liga directamente al dinero. El médico al final del día cuenta 1, 2, 3, 4, dinero. Empobrece. E quem controla? Muy difícil el control. Quem fiscaliza? Porque se Muy eu difícil. posso dizer assim, ó, Y además, cuando 50, quieres, atendi 60, cuando quieres controlar un problema del pago por acto, es que tiene un gran coste administrativo. Si yo quiero controlar el pago por acto, el coste administrativo de controlarlo es muy caro. Una parte importante del dinero no se gasta en servicios. Servicios, interacciones, sino en el control de los servicios, que no produce salud. E a impressão é que quanto mais precisa de controle, mais aumenta a corrupção. Sí, sí. Ah, mas esses países... ¿Quién está en C1? Brasileiro. Não, mas não tem tanto. ¿Quién está en C1, 2 primas? Los demás. Alemania, Australia, Canadá, Japón, Austria. ¿Se entienden? Todos los demás. Noruega. Tudo influência da Alemanha. Taiwán, Singapur. Imposto direto do governo. ¿Alguna duda allí? Sim. Como que o médico recebe? Muy bien. Siempre en el pago por acto, siempre en C hay un contrato. La palabra clave en C, 1, riesgo financiero. 2, más autonomía. 3, contrato. Son las 3 palabras claves de C. Riesgo financiero, más autonomía, dependiendo. Aquí hay mucha más autonomía en C1'. Porque si yo doy dinero directamente a mi médico, yo mando más sobre mi médico. Porque estoy dejando 100 euros encima de la mesa. ¿Se comprende? Que yo adquiero más poder como paciente. Aquí hay más autonomía del paciente. O meu contrato, por exemplo, em C2 linhas, C1, 2 linhas, é com, por exemplo, o sindicato dos médicos que aqui. O meu contrato é com o Juan Grivas. Como aseguradora. Entramos ahora E o mismo. paciente, o meu contrato é com o clínico. ¿Qué 3 palabras hemos dicho que era clave en C? Contrato. El contrato se puede establecer o directamente con los médicos o especialmente con el Consejo de Médicos, más que con sindicatos. Y muchas veces no lo establece el gobierno, sino lo que llamamos sickness fund. Porque generalmente estos países son big man. Mientras que estos de aquí, de C2, son Beverly. Exceto Holanda. Muy bien.
con la insólita excepción de Holanda. Holanda es el único Bismarck que está aquí. Porque el pagar beverage C2 es pago por capitación filtro, ¿sí o no? Menos libertad. Más solidaridad. ¿Se entiende? Cada uno tiene menos libertad, pero en conjunto somos más libres. En C2 hay más libertad poblacional. Yo tengo menos miedo de ser secuestrado, yo tengo menos miedo de ser contagiado, yo soy más libre como sociedad. El pago viene de impuestos, porque los impuestos generales suelen ser más justos, porque los impuestos generales en Beveridge son impuestos proporcionales a la renta. ¿Se comprende? Mientras que estos países suelen ser Bismarck, son Bismarck. Los ingresos proceden fundamentalmente del trabajo, ligados al trabajo. Y muchas veces quien tiene el poder no es el gobierno, sino lo que se llama en inglés Sickness Fund. En francés, mutual. ¿Y en portugués cómo se dice? Que no sé. Son aseguradoras. Aseguradora. La aseguradora ligada al trabajo. La aseguradora ligada al sector textil. La aseguradora ligada al sector metalúrgico. La aseguradora ligada al sector comunicaciones. ¿Se comprende? Mas são do governo. Aqui no Brasil tem uma palavra que talvez se encaixe com isso, que chama-se autarquias. Como si fossem autarquias. Bueno, en cualquier caso se entiende el término inglés, para tenerlo claro, Sickness Fund. Muchísimas veces los contratos son con la Sickness Fund, que son las que tienen el poder en Alemania en concreto y en Holanda. No lo tiene el gobierno. El gobierno tiene muy poco poder en la prestación de servicios, porque los contratos no se suelen hacer con el gobierno. Y en Alemania, ya expliqué el otro día, en Alemania, estamos aquí, el otro día ya dije algo de contratos, ¿eh? En Alemania, que está aquí, el contrato lo hace la Sickness Fund, las aseguradoras de los trabajadores y empresarios. Hay que tener en cuenta que en Alemania las empresas tienen un enorme control social. En Alemania, por ley, en el comité de dirección de las empresas, por ley están representados los trabajadores y el gobierno de la localidad autónoma. O sea que la fábrica de BMW no tiene solo al capital dirigiéndola, tiene al gobierno donde está la fábrica y a los trabajadores de la fábrica, ¿eh? Esto es muy importante en Alemania y es una diferencia muy esencial con Brasil. Por eso que es un dinero considerado público, ¿es? Sí, pero las diferencias, o sea, si tuviéramos meses, podríamos entrar en detalles muy... Pero yo creo que sirve lo que estamos viendo para tener ideas de diferencia. Luego hay matices muy importantes que hacen que las cosas que parecen iguales ni de lejos sean iguales. Eu fiquei em dúvida quanto aos desempregados. Quem garante a saúde deles? Eu sou desempregada, estou procurando emprego, quem vai pagar a conta? Eu preciso ir no médico. Sickness Fund, la aseguradora. Mas a aseguradora só não é ligada ao trabalho? Não é tipo... Sí, la aseguradora está ligada a la actividad del trabajo y tiene también a empresarios. Y del dinero de la empresa, de los salarios y de las ganancias, el gobierno añade dinero para cubrir a quien no trabaja, a los estudiantes, a los soldados, a los hijos. Eso lo hace el gobierno. Pero es un sistema ligado básicamente al trabajo. ¿Qué sucede como en Brasil? Que las Sickness Fund, que son de telecomunicaciones o de bancos, tienen mucho más privilegios que las que son de obreros de la construcción. Obvio, tienen mucho más fuerza. Imagínate la ligada a los jornalistas, a los periodistas, a los arquitectos, a los abogados. Tienen un poder. Sin embargo, en C2 eso no existe. Es el Estado. En el C2, al pagar por impuestos, en C2, al pagar con impuesto tipo Beveridge,
el Estado adquiere más poder. Aquí el Estado es débil y es fuerte la aseguradora. Continuamente aquí hay más solidaridad, por si alguien no lo ha visto. Y esto, la solidaridad, produce salud. No sabemos bien por qué. Si sabemos que hay una asociación, lo que llamaríamos un factor de riesgo. De protección. En este caso de protección. Pero una asociación. ¿Vale? Entonces, lo que sí es importante es que las aseguradoras en Alemania, por ejemplo, hacen el contrato con la Cámara de Médicos, con el Colegio de Médicos, que subcontrata a los médicos. Y entonces el dinero te lo paga la Cámara. Eso es muy bueno en Alemania, porque lo importante de todo esto, incluyendo Brasil, esa ya es algo más, incluyendo Brasil, lo importante es si hay un presupuesto cerrado o no. En este aparentemente es muy fácil tener un presupuesto global cerrado. Yo al año que viene en unidades básicas, incluyendo personal, pago de la electricidad, papel, teléfono, me gasto 100 millones de reales y ni uno más. ¿Se comprende? Es increíble. Y aparentemente Brasil está dispuesto a seguir. Porque no hay nadie dispuesto a cambiar la Constitución y quitar el derecho a la salud. Y hay que quitarlo. Eu tenho um exemplo, Angélica, porque se van a ir, pero bueno, dime, un ejemplo. é rapidinho, um exemplo, um paciente de 96 anos, né, já bastante debilitado, 96. 96 anos, bastante debilitado, já estava na UTI, e um hemodinamicista queria fazer uma troca da válvula mitral, convenceu a família a entrar na justiça para fazer essa troca dessa válvuloplastia. E conseguiu. O procedimento foi altíssimo, muito caro. Acho que só fizeram umas 4 procedimentos desses no mundo. O paciente tem resultado, morreu. Próximo procedimento, depois do procedimento, morreu. ¿Se entiende cuál es el problema de la judicialización? ¿Se ve ahora bien? Esto es muy curioso, porque cuanto más seguro se crea un sistema, porque nosotros, estilo militar, controlamos todo. Cuanto más controla, menos controla. Cuanto más querés controlar, menos controla. Y el agujero, buraco, que tiene Brasil, o lo cierra o se desangra. Tiene que cerrar. Hay que cambiar la Constitución, lo que usted quiera. Cuando nosotros lo decimos, creen que estamos locos. Bueno, pues, oiga, mire, mis nietos no van a vivir aquí, Dios mediante. Así que en último término no es un problema personal. Lo estoy viendo como antropólogo que observa una especie rarísima, de un comportamiento insólito. Allá usted. Aquí se intenta también cerrar los presupuestos. Aunque aparentemente, como es por acto, cuanto más actos, más se paga. Bueno, ya expliqué, y vuelvo a repetir ahora despacio, el ejemplo alemán. El ejemplo alemán del pago por acto, en el contrato cada acto vale puntos, no euros. Cuando yo hago un contrato con el Consello, cada acto vale puntos, cada año distintos. Por ejemplo, es un ejemplo teórico. El encuentro cara a cara, 10 puntos. El encuentro por teléfono, 5 puntos. El encuentro en el que se hace electrocardiograma, 12 puntos. ¿Se comprende? Puntos. Pero la cámara recibe una cantidad fija, H, ¿cómo lo llamáis? Orzamento. Recibe una cantidad fija para cada región, para cada pueblo. Fija. Si un médico come mucho,
los otros médicos le visitan. Claro, un médico hace muchos actos de lo que se paga mucho. Por ejemplo, niño, fiebre, punción lumbar. ¡Wow! 50 puntos. Todos los niños que vienen, punción lumbar. Ah, pero cuando presentan la factura, tus compañeros, que la cuestión de que hagas muchas o pocas punciones lumbares le importan poco. Pero le importa que si tú comes muchos puntos por esto, ellos no comen. ¿Se comprende? Porque el presupuesto es cerrado. Y solo a final de año o a final de mes, el presupuesto dice cada punto vale este año 0,5 euros. O vale 0,7. Y esto se transforma en euros. ¿Se comprende? No son tan tontos los alemanes. Y además, el Estado, las aseguradoras se lavan las manos. Yo no tengo que andar persiguiendo a esta señora que hace muchos puntos. Perdón, le sigue su par. Par, se dice en portugués. Par. Que es quien sabe de verdad cuántas punciones lumbares hay que hacer. Yo no lo sé bien, pero su par sí lo sabe muy bien. Dice, oye, más de 2 punciones lumbares al año no lo estás haciendo bien. ¿Dónde está publicado? ¿Que el New England? ¿En el New England? ¿En el Lancet? No está publicado en ningún sitio, pero nosotros lo sabemos. Así que o renuncias a cobrar, o cambias tu práctica clínica, o pierdes la licencia de ejercer. Se ve el poder. Y no hay que discutir con si Brasilia, si el secretario de salud, si los políticos. Eu tenho uma dúvida, porque isso de certa forma é diferente, mas parece o que acontece no Brasil, no setor privado. O médico quer fazer uma intervenção, não acha que tal queixa mereça uma intervenção. Aí ele vai no médico do lado, o paciente vai no médico do lado e o fulano faz a intervenção. Aí ele começa a ganhar vários pacientes. Aí este e o outro começam a fazer intervenções também para ganhar mais. E por que na Alemanha não é assim? Todos passam a fazer mais. Eu não entendi. Porque el presupuesto está cerrado. Si todos hacen mucho, entonces el punto, si todo el mundo hace mucho, un momento, si todo el mundo, suponte, todo el mundo de Sao Paulo hace mucho, todo el mundo, pero Sao Paulo tiene O, entonces el punto este año no vale 0,7 euros, este año el punto vale 0,2. Con lo cual no vale la pena hacerlo, porque me ha llevado tiempo y gano poco. A gente aqui não. Fazer isso, a Unimed, eles se autorregulam para... Es más, en muchos casos se autorregulan sin ninguna regulación. Mientras toman café en una reunión, les ha invitado un laboratorio a la comida, van, y mientras están tomando café, charlan de si tal prueba, claro, sí, pero si hacemos mucha, no hay ninguna norma, ni acuerdo, ni reunión, ni protocolo, ni tomando café, o jugando al golf. É o sistema... Eu não entendi de onde vem esse orçamento de contribuição dos trabalhadores, mais Empresarios. o governo. Mais o governo. Os dois. Trabajadores, empresarios, gobierno. Mas esse grupo de médicos pode também negociar esse valor com eles, não? Ao longo do tempo. Obvio. ¿Cuál es la presión que se ejerce sobre las aseguradoras? La del que está en medio, que es el Consello. El que tiene el poder es el Consello, que puede plantear una huelga o puede presionar con estudios. Pero puesto que te interesan los contratos, vamos un poco a A. Ya sabemos dónde estamos, ¿verdad? En A. A, no se nos olvide ese free country. ¿Vale? Claro, pero en Estados Unidos hay muy pocos pacientes que paguen out of pocket, directamente de su bolsillo. Muy pocos. Porque es un ultralujo. Que te tome la atención el médico puede costar $200. Tomarte la atención, 200.
O nosso setor privado. Claro, y que te atiendan un parto normal puede costar $30.000. ¿Se comprende? Estamos hablando de cifras. Casi todo el mundo tiene una aseguradora privada. Ah, claro. El médico aquí contrata con la aseguradora privada y pierde toda la libertad. Cuando usted viene por una cefalea, yo hago un plan de tratamiento y por correo electrónico lo mando a la aseguradora. Y la aseguradora me aprueba el plan y entonces lo hago. Y si la aseguradora no me lo aprueba, no hago el plan. Cuando un médico norteamericano viene a mi consulta en Canencia de la Sierra y ve que yo hago el plan que me da la gana, lo mando al neurologista, lo mando a la urgencia, no lo mando, le mando un medicamento, le mando 10 medicamentos, le mando volver, le mando... No puede creer que yo tenga esa libertad en un sistema soviético. No digo nada cuando a las 3 de la tarde nos ve con la canoa por el pantano, sin preocupación ninguna de estar trabajando hasta las 12 de la noche. Porque el médico norteamericano puede ganar al año como $150.000, comparado conmigo que gano 50.000. Pero a las 3 de la tarde no puede soñar en estar en la montaña con una canoa contemplando las nubes, porque trabaja de 7 de la mañana a 12 de la noche. Un médico norteamericano trabaja de media aproximadamente mínimo 60 horas. Mínimo. Que eso no se dice. Ganan mucho, no, pero no quisiera yo su vida. Tienen muy poca libertad clínica. Tampoco se habla de eso. En A, los profesionales tienen muy poca libertad clínica y hay muy poca intimidad del paciente. Ese paciente tan orgulloso que dice free country, que es él mismo y yo, sabe, porque lo aprende enseguida, que todos sus datos están circulando para que alguien con un algoritmo, normalmente abogado, normalmente economista, decida si se autoriza o no lo que se le hace. Eso en España se resultaría intolerable a la población. Se comprende que siempre hay trucos. Cuando te cuentan lo de la libertad, lo de la elección, bueno, bien, vamos a examinarlo cerca. Es terrible. Y además, el médico en un día recibe a pacientes de 40 aseguradoras distintas. Más, luego hablaremos de Medicaid y de Medicaid. Una parte sustancial del dinero en Estados Unidos se gasta en administración. En administración. Se tira, literalmente. Se gasta en control. Y produce menos salud. ¿Por qué tiene menos salud Estados Unidos? Una de las causas es porque gran parte de lo que gasta, ya he explicado que el médico norteamericano suele trabajar solo. Sin enfermera, por supuesto, porque eso es un lujo, porque pierdo dinero. Si contrato a alguien con programas que cuestan mucho dinero para elegir la mejor rúbrica que dé más dinero por lo mismo. Y a veces las diferencias son sustanciales. Eso explica que la primera causa para ver al médico en Estados Unidos sea el chequeo. Habiéndose demostrado en Estados Unidos el llama de chequeo, to check, check-up. La primera causa para ver en Estados Unidos a un médico es el check-up. Primera, a sabiendas, publicado en llama desde el principio del siglo XX, que los check-up, los chequeos, no mejoran la salud. Nunca, nunca se ha demostrado. Es más, por las cascadas, muchas veces la empeoran. ¿Por qué tiene Estados Unidos tan mala salud? Por los chequeos. Entre otras cosas, por los chequeos. Por lo menos, es el único país del mundo en el que la primera causa para ver a un médico, general o no, son los chequeos. En el resto del mundo no pasa.
no sé, en la Avenida Paulista. ¿Sí? Se empieza a ver un poco lo de ABCD, el juego que da. Vamos a descansar 10 minutos. La oficial. La oficial, lo demás es broma. Aí, beleza. ¿Dónde se puede comprar el adaptador para la fotografía retiniana? Alguém sabe? A gente tem lá em Goiás, o Telesaúde. Nosso Telesaúde, o grande diferencial dele, dos núcleos do Telesaúde, foi a organização desse adaptador para tirar fotografia de fundo de olho. A ver, Luis Felipe, Bruno, ¿dónde se puede conseguir el adaptador para la fotografía de la retina? Lo están con ejemplos. Describimos la visita a un centro de salud, una unidad básica, que hacíamos abriendo gavetas. ¿Se entiende cómo lo hacíamos? Y abriendo puertas. Abro una gaveta, un envase sin abrir de máquina fotográfica. Lo saco y lo pongo, lo abro. ¡Qué maravilla! Foto y adaptador. ¿Quién lo utiliza? No sabíamos que estaba allí. No sabíamos que estaba allí. ¿Quién lo utiliza? Nadie. ¿Quién lo ha mandado? No sé. Brasil, país ultra rico que se puede permitir el lujo de tener en una gaveta un recurso brutal. ¿Se entiende lo que vimos en Brasil? Es durísimo, pero no digo dónde, da igual, pero lo hemos visto y fotografiado, ¿eh? Hay fotografia. Só um informe. Que o Fábio me lembrou agora que eu realmente esqueci completamente de cadastrar esse evento no programa de pontuação da MB. Aí eu vou tentar cadastrar, não pode geralmente, né? Cadastrar... eles pedem até 6 meses antes, se eu não me engano, porque é a época do congresso. Depois diminuíram para 3, Então eu vou tentar cadastrar, enfim. Mas estava pensando aqui que, né, já que estamos no Brasil... Vou cadastrar para março. Sandro, que hemos dicho? Todo mundo vai ganhar o ponto, mas como se tivesse feito em março. Talvez seja a solução. Publicar la experiencia. Publicar la experiencia y evaluarla. No sea que aumenten los ciegos. Porque toda intervención tiene beneficio y daño. Hay que ser muy cuidadoso. Porque yo creo que debe hacerlo el agente comunitario de salud con el programa. Pero hay que demostrar que eso hace que el diabético tenga más años sin ceguera, no menos. En Brasil hemos visto síndrome del barquero a toneladas. Toneladas en grave perjuicio del paciente. Por ejemplo, un centro de salud tiene finalmente electrocardiógrafo. Aquí el electrocardiógrafo parece altísima tecnología, pero no es raro, porque el teléfono móvil es también altísima tecnología. En todas las unidades básicas que hemos visitado había un teléfono, como al principio del siglo XX. Yo preguntaba al principio, ¿hay teléfonos? Hay una línea de teléfono y un teléfono. Con lo cual ya le hacía foto al teléfono, como si fuera una persona importante. Un teléfono en Brasil. Pero esto... Y ningún teléfono móvil público. ¿Cómo es esto? ¿Pero por qué? Y electrocardiógrafo, alguno. Ningún espirómetro. Pero si un espirómetro es un aparatito así de pequeño, que es como la mitad que esto, que interpreta los resultados. Se enseña a un agente comunitario, ¡sople! 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 ¿Qué es lo que hay que decir? Y el aparato interpreta, normal. Anomalía, al técnico de salud. Al técnico de salud. Porque si no, tenemos una cascada que hemos llamado cascada de incompetencias.
tenemos una cascada de incompetencias, que es lo que tenemos. Finalmente un electrocardiógrafo. ¡Ah! ¡Qué bonito! Voy a hacerle una foto. ¿Me puede enseñar alguna tira, algún registro? No. Está conectado por telemedicina a la universidad a 200 kilómetros y en media hora devuelven la interpretación. ¿Cómo? Que si yo tengo un paciente con sospecha de infarto de miocardio, o angina de pecho, o embolia pulmonar, tengo que esperar el informe de un supuesto experto, cuando hay programas de ordenador que el ACS puede estar haciendo el electro mientras yo paso consulta y viene corriendo y dice infarto de miocardio, porque sale en el programa. Pero estamos en Brasil, pero el Congo, Afganistán, ¿se comprende? Y no es ironía, es dolor, porque en otro centro de salud había finalmente ecógrafo. ¡Qué bonito! Última generación, Siemens. ¿Qué pacientes? No. Viene un ecografista. ¡Wow! Los médicos generales no lo emplean por seguridad porque produce cáncer de punta de pene. ¡Ah! Por favor. En España será, pero aquí no. ¿Por qué no lo emplea el médico general? ¿Por qué no lo emplea la enfermera? A cambio, vemos consulta de la mujer sana embarazada. Doppler. Siguiente. Doppler. Doppler. ¿Pero por qué le hace usted Doppler a todas las mujeres embarazadas? Si está demostrado que no sirve para nada e inicia cascadas. Ah, pero se lo hacemos porque el programa, pues no se hace el programa y le adjunta la revisión de Cochrane que demuestra que es innecesario. ¿Se entiende en qué país estamos viviendo? E não es pobre. Uma experiência que eu vi lá na Espanha, agora em Barcelona, foi no Hospital São Paulo, né? Que tem uma emergência nova, bem grande, o maior hospital de Barcelona, eu acho. E que os internistas gerais que coordenam a emergência também esperavam o especialista, por exemplo, o cirurgião, o gastro para fazer paracentese, o vascular para fazer não sei o que e tal. Agora eles estipularam uma norma que se demorarem 12 horas, o geral vai fazer. Então eles demoravam 24, 36, 48 horas para vir para fazer a paracentese. Aí eles descobriram que tinha essa norma nova, que depois de 12 horas o internista geral fazia. Eles começaram a vir mais rápido, para senão eles iam perder o paciente. Pero hay que recordar que esas nuevas unidades las está imponiendo el gobierno conservador de derechas, que no cree en los médicos generales. Claro. Mas a norma é boa, 12 horas se o cara não vai, eles vão fazer. Pero la paracentesis la tenemos que hacer nosotros. Paracentesis, la evacuación de una ascitis, la hacemos nosotros. Pero por Dios, pero si es con un trocar, por Dios, es que no vamos a hacer nada. Es que asistimos aquí a una presentación del programa de la salud del varón. Aquí el varón brasileño, yo me lo imagino un pene con una próstata andando. Porque el programa de salud del varón es pene, próstata. Más que en España, que pensamos que lo único importante... En España decimos que los varones tenemos dos neuronas. Una arriba, que es la que no tiene interés, y otra abajo. Dos neuronas, que es la que funciona. Sí funciona. Pues aquí debe haber solo una neurona. Abajo. Y una médico levanta la mano y dice, claro, hacer el tacto rectal puede romper la relación con el paciente. Hacer el tacto rectal. Y el urólogo dice, que estaba presentando, ningún problema porque vamos a poner de exploración consultas en las unidades básicas. Para meter el dedo en el culo. ¡Que no hay que meterlo! Bueno, al que le guste. Esto es como caminar. Si a alguien le gusta que le metan el dedo en el culo, que le metan lo que quiera. Pero que no sea por causa médica. No hay que meterlo. Pero además, parece que si yo... Pero entonces yo tampoco puedo hacer un tacto vaginal en la consulta. Yo no puedo explorar unas mamas en la consulta. Yo no puedo hablar del dolor de alma en la consulta.
Entonces, ¿qué soy yo? ¿Vale? Me apunta Gustavo. Não sei se você Não, me mais permite. alto. Se você me permitir, eu queria um minutinho para falar sobre um exemplo de telemedicina que eu vi que me encantou muito. Este es un país libre y democrático. ¡Habla! Pero habla en voz alta, ¿eh? Quando eu fui fazer dos estágios optativos, eu fiz na Índia. E chegando lá, foi uma visita a um centro que coordenava o sistema de saúde de um estado que não era aquele. Era Andhra Pradesh, que é de onde eu venho. Lá eu conheci um sistema, entre aspas, tecnológico, que era uma empresa de tecnologia de informação, de TI, que tinha financiamento do governo para auxiliar o sistema de saúde. E eles tinham ganhado um projeto de como auxiliar o manejo do sistema de saúde. E eles apareceram com algumas soluções. Algumas soluções uma era um telecentro de tirar dúvidas. Então eles tinham 104, 108, um de ambulância e um de teledúvidas. Então tinha um prédio com pessoas que ficavam no telefone o tempo todo cadastrando, recebendo essas ligações gratuitas para tirar dúvidas de febre, de vilarejo, de qualquer pessoa que ligasse do estado. Então, é paciente que ligava ou era paciente que ligava? Era um número tipo 92 difundido para como é que retornar porque não é. Está evaluado. Está. Eles fazem programas, então essa mesma. Evaluado en salud de la población. Não. ¿Qué es lo que importa? Porque hay en sociología un término muy interesante que se llama fascinación tecnológica. O que eles têm feito é tentado, de alguma maneira, fazer isso. Ya, pero si lo hacen de alguna manera en el futuro, que no lo hagan Mas eles hoy. Eles não liberam os dados. Eu perguntei, quais são as estatísticas? Vamos ver se mudou alguma coisa. Eles não dão. Entonces no se difunde, no se publica y se fusila. ¿Fusilar? ¿En portugués se dice fusilar? Eles não liberam os dados. Antes e depois disso é a coisa que mais está me dando... Ojo con la fascinación tecnológica. ¿Vosotros recordáis cuando vinieron los españoles a América, que con brillantes de cristal y espejitos conseguían oro? Pues esto es lo mismo. Con brillantes de cristal, a veces, no digo siempre, consiguen oro. Nos dejan distraídos con la fascinación tecnológica. En India hay cosas preciosas. Yo no tengo tiempo de hablar de India, pero en India hay preciosas. Por ejemplo, hay una clínica de cirugía cataratas que es la mejor del mundo y opera miles y produce incluso los gratis para los pobres. Hay algo parecido en cirugía. Hay cosas en la India increíbles. Ahora hay mucho interés por la India. Hay gente que yo conozco que está en la India, ayudando a la India. Y querría venir a Brasil a hacer negocio. Hay que tener cuidado con los que vienen. Fazem a cirurgia em série de catarata? Sí, como producir coches. Como produzir carro. Faz $10, né, a cirurgia? Sí, o por nada. E que sai perfeito. Miles de cataratas. Esta mañana yo he dicho que eso tenemos que hacerlo nosotros, los médicos generales, los médicos familiares. Me ha corregido, con toda razón, Gustavo. Hablando de A, la primera causa es check-up en Estados Unidos. Pero no creamos que los países C y D se libran. Primera causa en Australia de ver al médico general, check-up. Primera causa de ver al médico general en Holanda, check-up. Primera causa de ver a la enfermera en España, check-up. Primera causa de ver en Brasil, en el SUS, a la enfermera, check-up. Niña sano, preventivo, demostrado que no sirve para nada. ¿Cómo es posible que hayamos degenerado hasta el punto de que lo que no sirve para nada sea lo más frecuente? En la Edad Media, lo que no servía para nada, las, ¿cómo se llaman? Sanguijuelas. Era lo más frecuente, pero en la Edad Media. Pero ahora los chequeos hay que verlos igual que sanguijuelas, solo que del siglo XX-XXI. ¿Vale? Pregunta muy importante. Bueno, vale. Esto es un desastre. Estamos en D. Parece que C1, C2,
C2 es mejor. ¿Cómo saltar de D a C2? Hombre, ya he dicho aquí cuál es el ejemplo. Eslovenia. Hay que leer a Igor Svac. Hay que leer publicaciones de Eslovenia. Primera medida que se puede hacer mañana en el SUS. Lista de pacientes con un pequeño pago per cápita y libertad de elección dentro de la zona geográfica. Eso no lo prohíbe la Constitución. Eso no es privatizar. Cada microequipo tiene una lista y se empieza con la lista que hay. Por calles. Una lista monstruosa. Pero bueno. Y se da un per cápita. ¿Se comprende? Se prevé también los transeúntes. Porque hay transeúntes que vienen, que son del área periférica, y no puede ser que los transeúntes estén apestados. Los transeúntes son también personas. Por cada transeúnte se puede dar un poquito, un real. Pero bueno, si se ven 100 transeúntes en el mes, pues son 100 reales más. ¿Se comprende? Nada de la Constitución brasileña prohíbe esto. Y en las microáreas cada equipo puede cambiar a otro equipo. El paciente, no la familia. Si quiere la familia, si quiere el paciente. No lo prohíbe la Constitución. Donde una enfermera en un equipo, las úlceras de los diabéticos acaban en amputaciones, muy pronto no tendrá ningún diabético. Ese microequipo, porque las microáreas inmediatamente descubrirán que vivir aquí es peligroso para conservar la pierna si eres diabético. Como no se pueden cambiar a vivir aquí, que es el equipo que trabaja bien, cambian de equipo. ¿Por qué no? ¿Quién lo prohíbe? Se puede hacer mañana. El equipo que tiene muchos diabéticos, la capitación también es distinta. Porque si no se puede descremar. ¿Se comprende? Los que son viejos, muy viejos, también capitación distinta. Los que son muy pobres, capitación distinta. Para que la gente quiera tener muy pobres, muchos pobres, porque claro, mi ideología, mi religión, mi cultura, yo quiero los pobres. Bueno, quiero los pobres, pero además me lo pagan mejor. Que a lo mejor los quiero más. Porque somos así los humanos. ¿Se comprende? Y ya tienes un SUS. Esto se puede hacer experimental. Porque a lo mejor es una metedura de pata, una equivocación en Brasil. Pero nadie prohíbe que se haga en 4 o 5 unidades básicas, en el norte, en el este, en el oeste, con voluntarios. Y enseguida salen los sanitaristas. ¡Ah, pero los voluntarios tiene que ser por azar! ¿Azar? ¿Azar? No hay nada por azar. Son mentira, eso que dicen, ensayo clínico, pacientes elegidos al azar, con una... Eso es mentira. Yo he escrito cómo se eligen las muestras. ¿Cómo se eligen las muestras en los ensayos clínicos? Nunca es azar, es mentira. Finalmente, médico y paciente seleccionan los casos en contra de los protocolos de investigación. No necesitamos azar. Se puede hacer con voluntario. Se hace. ¿Qué 2 cosas tendríamos que hacer si lo hacemos? ¿Qué 2 cosas? Si hacemos este experimento. Una, publicarlo. Y 2, evaluarlo. Y se dice, oh, la evaluación de resultados en salud es una cosa muy difícil, porque hasta cortar la pierna al diabético pasan 50 años. ¡Pum, pum! Por ignorante. Es sencillísima. Cistitis de repetición por utilización indebida excesiva de antibióticos. En 2 semanas. En 2 semanas. Los médicos que emplean antibióticos muy fuertes, cefalosporinas, tienen cistitis de repetición con más frecuencia que los que emplean nitrofurantoína.
y tienen más vaginitis, pero en la semana siguiente, en 2 semanas. Puedo evaluar perfectamente con resultados en salud, perfectamente. Si sé evaluar y quiero. Si no sé evaluar y solo sé decir lo difícil que es evaluar, entonces en 1 año, en 2 años, podemos tener una demostración que cree lo que hemos llamado efecto, porque esto se va publicando conforme se va haciendo. Vamos a hacer, se está haciendo porque vamos creando un clímax. Se han empezado los primeros resultados, ¿se comprenden cómo se va creando clímax? Ganan más dinero, los ACS se están incorporando a la experiencia, adquieren nueva autonomía, y esto corre como la pólvora, aunque no haya Twitter. Llega a la Amazonía. Sí, sin Twitter y sin tambores. Llega porque las noticias llegan, y sobre todo las buenas y las malas. Y estamos creando un ambiente. Si eso sale bien, se extiende. Y si algún centro de salud es como lo de Asterix, como la Asterix, legal, que se resiste, pues se deja ahí, no se presiona. Este es un país libre. Preguntas. Estamos aqui, não me salves. Sim, não vou sair. Na lista de pacientes, eu tenho lá minha lista, só que eu sou um bom médico. E aí muitos querem vir na minha lista, principalmente os mais doentes, que são os que mais precisam. Como que o médico regula a lista dele? Tú tienes máximo 4.000 pacientes, que es lo que prevé la ley. El equipo de 9 personas tiene máximo 4.000. Conforme se aproxima a 4.000 o lo pasa, el cápita es menor. Y a partir de 4.100, si se te apunta en la lista alguien, tú no cobras. Assim, aí a pessoa me liga e eu falo, sinto muito, eu não estou disponível, se morrer alguém na minha lista, eu te Tú le explicas, porque tú cuando es al 4.101, tú no le dices, no voy a cobrar. Tú le dices, mi compañero que vale tanto como yo, mi compañero que vale tanto como yo, tiene su lista solo 2.200. Vaya por favor a mi compañero. Y el paciente te dice, sí, su compañero tiene 2.200 porque es horrible la enfermera. Claro, porque estas cosas se saben. Mire, presente una queja en la dirección, yo esas cosas, usted comprenderá. ¿Ves cómo el médico enseña al paciente? Porque en 400.101 ya no lo cobra. Vale, más preguntas. E até para manter a qualidade, né, da tua lista. 1, 2, 3, um momento. Então, ela começou bem a questão. Eu estou há 10 anos e sempre trabalhei com mais de uma equipe na unidade, tá? E assim, é visível, na hora que você começa a fazer um bom trabalho, os pacientes começam a mentir endereço. Mentem absurdamente o endereço. Todos mentimos, tú no mientes, yo miento. ¿Hay alguien aquí que no mienta? Aí começa a sobrecarregar Sin uma prêmio. agenda e você não tem como dizer não, porque tá mentindo até, aí começa a discussão. Claro, la microárea. Mas esse é o caso, aqui a gente trabalha com território, lá eles trabalham com lista, são pessoas, ponto. Aqui a gente trabalha com território, aí a gente depende do endereço. Esse é o truque do governo. Pero está planteando el problema actual. El problema actual es que de facto en los centros de salud sí hay una especie de selección del mejor equipo, que sobrecarga y no da premio. Pero aquí sí hay premio. Es más, en el trabajo de evaluación, continuo, se van publicando datos mes a mes de la característica de médico, enfermera, técnico y ACS que consigue una lista mayor. Y empezamos a saber cuáles son los buenos equipos. Y no se dicen los malos, pero se dan los nombres de los buenos, a los que se invita al Congreso de Sociedad Familia a que expongan su experiencia, a los buenos. ¿Se entiende que hay otras formas de pago además de la capitación? Y esto no exige cambio de legislación. Preguntas sobre este aspecto. Mas exige que tenha uma gestão no mínimo interessada, aquilo que a gente falou aqui, que ajude. Momento, gestión ya entraremos luego. Yo estoy demostrando que esto no es ilegal, no está prohibido, es mi único interés.
todo lo que voy a proponer está permitido por la lei brasileña hasta donde nosotros la conocemos. Bruno e luego Gustavo. Uma vez que a estratégia de saúde da família é construída com base em território, como é que funciona como é que funcionaria uma estratégia de saúde da família num sistema por captação? Sigue siendo... O comunitário faria as visitas como? Que não tem território, tem que ir lá, aqui... Sigue siendo básicamente territorial. Si esta es la unidad básica, lo único que cambia son las libertades de microáreas. Pero sigue siendo territorio. Hay libertad, no hay que la libertad hay que tomarla en dosis poco a poco. La libertad puede producir muertes en dosis como la cocaína. ¿Vale? Entonces hay libertad de elección dentro del territorio. La microárea se puede cambiar, pero dentro del territorio. Estava conversando com o Bruno ali no... Com quem? Com o Bruno no café. Por que no Brasil não se faz isso? ¿Quieres la respuesta? Ya la hemos dado esta mañana. Porque las dictaduras dejan tarados. Tarado es una palabra española muy dura. Deja tarada a la población. Tarado maníaco sexual. Ah, no. Tarado es el que tiene un defecto físico. Tapado. Mas é porque é o seguinte, nós temos 5 mil municípios brasileiros. E eu concordo com você que teria liberdade. Por que nenhum fez isso? Não é possível que esteja todo mundo tapado. Porque las dictaduras nos impiden hacernos buenas preguntas. E como piloto? Eu não acho que seja isso a resposta. Nós somos jovens e não participamos. Nós não digo só nós que estamos aqui. Pero tú eres hijo de quien ha vivido la dictadura. Es que la dictadura produce una degeneración por generaciones. Os profissionais da saúde não querem. Ahora entraremos en eso. Momento. Pero no quieren cuando ya se han viciado, cuando ya se han corrompido. Las dictaduras degeneran los países por generaciones. No, hemos dicho un momento. Bueno, hemos dicho un momento. Repito, esto empieza siendo voluntario y se difunde cómo van ganando más dinero y más prestigio profesional. Y se les invita a Brasilia cuando vienen extranjeros para que hablen de su experiencia, ¿se comprende? Y a lo mejor algunos que no quieren empiezan a pensar que sí quieren, y queda un núcleo irreductible. Déjalos ahí, ya hablaremos. ¿Se comprende? Sí, claro, el problema lo tenemos en España, luego hablaré, que no es Eslovenia. Eslovenia lo hizo, ¿eh? ¿Más preguntas? Pero sobre esto, ¿eh? Sim, sobre isso. Não saltemos. Não, sobre isso. A minha pergunta, eu acho que tem que mudar um pouco os paradigmas na nossa cabeça.